Hoy viajamos a Misnebalam en el estado de Yucatán, México, para profundizar en una historia aterradora conocida como la historia del verdadero terror de Misnebalam, la zona fantasma. La narrativa orbita en torno al repentino atractivo de eventos aparentemente paranormales tras la desaparición del respetado líder de Misnebalam, Don Fidencio. Su muerte actuó como catalizador, despertando sucesos que muchos esperaban que quedaran relegados al ámbito de la narración. Los residentes se convirtieron en testigos de salidas espectrales y sucesos espeluznantes, alterando para siempre la percepción de su tranquila ciudad. El inicio de esta extraordinaria historia se remonta al día en que el amado líder de Misnebalam, Don Fidencio, respiró por última vez. Conocido por sus justas costumbres y su naturaleza benévola, su repentino fallecimiento fue un golpe que la ciudad difícilmente podría soportar. Sin embargo, la sombría realidad de la fragilidad de la vida estaba lejos de ser el aspecto más inquietante de ese fatídico día. Cuando la luna comenzó su guardia nocturna, fenómenos extraños comenzaron a materializarse, dejando al pueblo en un estado de incredulidad y miedo. Los habitantes de Misnebalam, que alguna vez disfrutaron de un sueño tranquilo, ahora encontraron sus noches grabadas en miedo y temor. Las sombras bailaban con patrones desconcertantes y susurros apagados impregnaban la quietud. Y no terminó ahí. Muchas apariciones aparentes, particularmente de Don Fidencio y un niño llamado Juliáncito, se convirtieron en un espectáculo habitual, perpetuando un clima de pavor e incertidumbre. A medida que el libro del terror arraiga en Misnebalam, las historias de los acontecimientos paranormales llegaron a oídos de los forasteros. No dispuestos a ceder su ciudad al miedo, algunos valientes locales iniciaron recorridos de fantasmas, y caminatas guiadas por senderos desconocidos y trenes embrujados. El recorrido a menudo culmina en un lugar que alguna vez fue el sustento de la ciudad, ahora un nexo de mitos y misterios, el cenote subterráneo Misnebalam, anteriormente una hacienda en Equén. Es dentro de estos sagrados espacios subterráneos donde se supone que Juliáncito y su compañero espectral, Don Fidencio, hacen sus apariciones. A pesar de su existencia etérea, varios ancianos del pueblo afirmaron que el espíritu de Don Fidencio era un faro de guía, mientras que Juliáncito era un reflejo de inocencia sin insignia, ligado a este reino por una tragedia que le robó prematuramente su forma física. A medida que más exploradores profundizaron en las profundidades del tesoro de sagas espectrales de Misnebalam, surgieron puntos en común. Cada relato, cada testimonio, reforzó la idea de que la figura de Don Fidencio, tanto en vida como en espíritu, estaba profundamente grabada en el tapiz de la existencia del pueblo. No era solo un hombre, no solo un líder, era un espíritu perdurable atado a la gente y al lugar que amaba. Y luego estaba Juliáncito, un alma gentil con un pasado trágico. Hijo de uno de los trabajadores de la hacienda, su vida se vio truncada por un giro del destino. La injusticia de su prematura muerte ha dejado a su espíritu vagando, buscando infatigablemente la paz de la que fue privado en vida. O eso lo narran los escalofriantes relatos de la gente del pueblo. La leyenda de Misnebalam se extiende mucho más allá de las entidades etéreas y las apariciones inquietantes. Colorida tanto por la belleza como por el miedo, la ciudad lleva una carga histórica incrustada en sus propios cimientos. Los restos de la antigua hacienda, ahora cenote, ofrecen una visión de un pasado marcado por la prosperidad y el sufrimiento, reflejando una realidad a la vez dura y cautivadora. Mientras navegamos por las tierras olvidadas de Misnebalam, es fácil ser abarcado por los cuentos eternos que impregnan la atmósfera. Los pasos resonantes del pasado se reservan como un escalofriante recordatorio de las tragedias que se desarrollaron, y de la forma en que la ciudad se mantiene bajo las garras de lo sobrenatural. Profundizando en la espeluznante yuxtaposición de lo ordinario y lo paranormal, es difícil ignorar la palpable sensación de inquietud de la ciudad. El cambio estaba en el horizonte, pero los habitantes no podían deshacerse del terror persistente que había eclipsado sus vidas. Incluso a plena luz del día, Madre Mestiza, la dama del vestido blanco, deambulaba por la ciudad, siendo su presencia espectral un recordatorio inquietantemente hermoso del atormentado pasado de la ciudad. Entre Don Fidencio, su leal tenacidad que refleja su vida física, y Juliáncito, encarnación de inocentes agraviados, existe un vínculo no limitado por el estado físico. Su espíritu compartido parecía decidido a vivir atados a la ciudad, proyectando a los habitantes de espeluznantes desgracias, y encontrándose con exploradores con curiosidad sin que se supiera. Sin embargo, su custodia espectral se vio empañada por entidades siniestras que se ocultaban en los rincones sombríos de la ciudad. Frente al semblante gentil de Fidencio y Juliáncito, estos sinvergüenzas tenían sed de los vivos, blandiendo su naturaleza abiertamente malévola sobre aquellos que se atrevían a ir más allá de los territorios. El miedo a lo sobrenatural se había filtrado en la esencia misma de la existencia de la ciudad. Sin embargo, las historias de Misnebalam y su historia espectral hicieron más que incitar al terror.
Creó un retrato convincente de un lugar que, a pesar de sus sorprendentes altitudes, seguía siendo una entidad vibrante repleta de vida y cultura. Misnebalam, una vez agobiado por un terror inexplicable, había comenzado a exudar un aura diferente. El desafío y el asombro por lo desconocido habían encendido a la gente del pueblo, renovando su determinación de salvaguardar su legado, con la expectativa de discernir sus verdades de la oscuridad de lo sobrenatural. Los espeluznantes incidentes que alguna vez llevaron a Misnebalam al borde del caos habían inculcado una nueva curiosidad entre los lugares. Ya no estaban paralizados por el miedo, sino resignados a buscar la verdad detrás de sus enclaves paranormales, a comprender lo que había más allá del velo de la normalidad. A lo largo de los años transcurridos, Misnebalam pasó por transformaciones graduales. Mientras que los espectros de Fidencio y Juliancito definieron la llamada zona fantasma, un libro municipal envalentonado da pasos progresistas para reconciliar su pasado con las realidades modernas, creando una fusión de historia y optimismo actual. Los recorridos de fantasmas, que alguna vez fueron temidos y resistidos, ahora se han convertido en una fuente de ingresos y atraen a personas de todas partes. Hipnotizados por el misterioso encanto de los cuentos paranormales de Misnebalam, los aventureros curiosos se embarcan ahora en escapadas crepusculares, justificadamente cautelosos, pero ya no congelados en un terror silencioso. A medida que las historias de terror pasaron a tramas intrigantes impregnadas de mística histórica, comenzó a afianzarse un sentido de solidaridad y reverencia por el tapiz ricamente tejido de mitos y realidad de la ciudad. Incluso en medio del miedo persistente, Misnebalam encontró unidad en su espantoso pasado, como era de esperar debido a él. El reino de lo desconocido todavía dominaba Misnebalam, confirmando que el paso del tiempo había hecho poco para erosionar las entidades espirituales. En lugar de mirar con grilletes el desarrollo de la ciudad, estas presencias fantasmales se habían convertido en una parte inseparable de su cultura e identidad únicas. Hoy, Misnebalam es una retrospectiva de lo que era antes. El miedo tangible que una vez se apoderó de la ciudad ha sido reemplazado por una reverencia y un afecto colectivos por los ocupantes espectrales de la ciudad. Al caer el anochecer, sus historias etéreas flotan sobre el viento, talladas de una generación a la siguiente, haciéndose eco de constantes de un pasado rebosante de terror y asombro. La historia de Misnebalam ha proliferado más allá de las fronteras de la ciudad, trascendiendo la geografía y profundizando en la psique humana. Arraigada en el folclore y llena de historia, la ciudad sirve como narrativa tanto de advertencia como de celebración de la vida, la muerte y toda esa gracia que flota entre ellas. Al final, la historia de Misnebalam no es simplemente una historia de apariciones fantasmales y experiencias espeluznantes. Es una crónica extraordinaria de una ciudad que resiste las cadenas del tiempo, la historia, el terror y la esperanza. Sigue siendo un conmovedor recordatorio de los aspectos oscuros y fascinantes de la vida que se perpetúan incluso en la muerte, o particularmente a causa de ella. A medida que las aspiraciones de los libros medianos, clarividentes y de investigación se configuran en el contexto de los cuentos espectrales de Misnebalam, la tradición espiritual de la ciudad experimentó evolución. El descubrimiento y decodificación de una pieza de rompecabezas paranormal fácil, al mismo tiempo que marcas inquietantes y locas de los incesantes compromisos de Misnebalam con sus musas espectrales. El surgimiento gradual de nuevas dinámicas espaciales en Misnebalam revela las características únicas de la ciudad que ya no mira con miedo su pasado espectral. Rasgos como la vida callejera revitalizada, las actividades comunitarias en espacios compartidos, y el énfasis en las tradiciones locales apuntan a una cultura más vibrante, grabada en el presente y el futuro de la ciudad. Por otro lado, las presencias espectrales de Misnebalam continuaron dando a conocer sus etéreos vagabundeos, sus llamamientos ocasionales con los habitantes de la ciudad se conservan como inquietantes reiteraciones del pasado, y presagios de un futuro aún por desarrollarse. Mientras persistían en Misnebalam los refuerzos espectrales del pasado, ecos de la historia y espectáculos de un vínculo espiritual con sus salidas espectrales abarcadas por personas, sus engranajes de tránsito, aunque aparentemente impersonales, arremolinaban un patrón de resiliencia y convivencia sin vacilar. Repitió en edificios encantados donde antaño daban vida a las narrativas más fantasmales. El verticilo de estos espectros dialécticamente opuestos era el de un Misnebalam que había aprendido a albergar a su cohorte fantasmal, desarrollando narrativas entrelazadas de miedo, curiosidad y reverencia a lo largo del tiempo, dando forma a un tapiz fascinante y ricamente tejido de armonías disonantes ensartadas por hilos de regiones paranormales en tiempo real. Equilibrando la balanza entre relatos aterradores y narraciones fascinantes, el pulso de Misnebalam palpitaba no solo con lo espantoso y espeluznante, sino que las viviendas de entidades espectrales eran espacios donde las historias prosperaban, y los habitantes se unían a las tradiciones del pasado. La historia de Misnebalam no es solo un retrato fascinante de escapadas paranormales, sino una exploración profunda de la experiencia y la resiliencia humanas.
En el contexto de erupciones espectrales, las renuncias encontraron un golpe de estado para levantarse y enfrentar lo desconocido, creando una ciudad que no solo sobrevive, sino que prospera en medio de un ambiente sobrenatural. Cuando el día se encuentra con la noche, el velo entre lo visto y lo invisible continúa ondeando intrigantemente en Misnebalam, acunando un reino que mantiene cautivo no solo escalofríos y emociones, sino también el espíritu eterno de la necesidad humana de desentrañar los misterios de la existencia, incluso si va acompañado por fantasmas. En medio de venerables fantasmas y el santo de lo desconocido, Misnebalam transmite una narrativa melancólica, manchada de regiones espectrales, pero subrayada por la infatigable capacidad del espíritu humano para cuestionar, explorar y, sí, incluso crecer en presencia de misterios irresolubles.